Tenemos un ejercicio en el que nos dicen que vamos a dejar caer desde un avión que se mueve con velocidad horizontal un artefacto. Esa velocidad horizontal es de 100 metros por segundo. Y pasados 20 segundos ese artefacto estalla y se divide en dos fragmentos. Nos dan las masas de cada uno de esos fragmentos. Me dicen que el fragmento mayor tiene una velocidad horizontal de 250 metros por segundo y debo calcular la velocidad y la dirección del otro fragmento. Para poder hacer el ejercicio, en primer lugar vamos a hacer un esquema de la situación y vamos a representar la trayectoria que tiene ese fragmento durante los 20 segundos, porque el ejercicio lo vamos a dividir como en dos partes bien claras. Vamos a imaginarnos, por lo tanto, que tenemos el avión y que este avión va a dejar caer este artefacto en un instante determinado. Vas a ver que he trazado la trayectoria del artefacto de manera muy exagerada para poderte explicar qué hay que tener en cuenta. De manera que cuando suelta el avión el artefacto, lo que hará será un desplazamiento, vamos a repetir, un desplazamiento horizontal, pero también hay una componente vertical que hace que baje. La componente horizontal o la velocidad inicial, que es horizontal, es la del avión. Y la componente vertical, que hace que caiga ese proyectil, ¿verdad?, es la debida a la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, si han pasado los 20 segundos, podríamos decir que la velocidad para este artefacto justo antes de que estalle sería esta que vemos aquí. Tiene dos componentes. Una componente horizontal, que serían 100i, siendo 100 la velocidad que iba el avión, y una componente vertical, que sería el producto de la aceleración de la gravedad, como ves aquí, por el tiempo, que son los 20 segundos. Bastaría con poner 9,8 para g y multiplicar y obtendríamos 196j, que es la componente vertical. Ni que decir tiene que yo estoy implícitamente suponiendo que aquello que se mueve hacia la derecha y hacia abajo es positivo. En este instante, cuando ya sé cuál es la velocidad inicial del fragmento inicial, porque la voy a tomar ahora, lo veremos, ese momento para poder seguir haciendo el ejercicio. En ese instante se produce el estallido y se divide en dos fragmentos. Los vamos a dibujar, de manera que esos dos fragmentos le voy a llamar a uno V1, su velocidad, y al otro V2. Y me dicen que el fragmento que tiene mayor masa es el que sale despedido en, podríamos decir, velocidad horizontal con 250 metros por segundo. ¿Qué vamos a aplicar ahora? Ya tenemos la segunda parte del ejercicio. Como las fuerzas externas al artefacto son cero, debemos despreciar cualquier tipo de desplazamiento. Parece claro que ese estallido se debe solo a fuerzas internas. Por lo tanto, la cantidad de movimiento o momento lineal del sistema se tiene que conservar. Ahí está la clave. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la masa del artefacto por la velocidad que tiene justo antes del estallido ha de ser igual a la masa de cada fragmento por la velocidad que tendrán después del estallido. Es decir, la ecuación es esta que ves aquí. Masa del artefacto por la velocidad justo antes del estallido será igual a la masa del primer fragmento por la velocidad que lleve, más la masa del segundo fragmento por la velocidad que lleve, por supuesto, después del estallido. Por eso era importante calcular la velocidad del artefacto justo antes de que estallase. Vamos a aplicar esta ecuación, por lo tanto tendríamos que la masa del artefacto sería la suma de los dos fragmentos, es decir, 1 kilogramo y 1,5 kilogramos del otro, pues 2,5. Fíjate que me quedaría 2,5, voy a prescindir de las unidades, y la velocidad justo antes del estallido, que tenía dos componentes, la horizontal 100i más la vertical 196j. Y esto tiene que ser igual a masa del primer fragmento, que sería 1,5, es el de mayor masa, por la velocidad, que son 250 y solo tiene componente horizontal, más masa del segundo fragmento, que es 1 kilogramo, por eso aquí no lo voy a poner, no aparece, ¿verdad?, porque sería 1, por la velocidad que lleve, que le voy a llamar V2. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues parece claro que lo que tengo que hacer es desarrollar el paréntesis y despejar. Es decir, vamos a desarrollar esta ecuación para poder despejar el valor de V2.
Si hacemos esto, lo único que vamos a hacer es, pues, al hacer aquí, por ejemplo, esta multiplicación, 250i más 490j, como veis aquí, igual a este que tenemos aquí, que serían 375i más v2. Y si despejamos, pues la velocidad que tendrá nuestro fragmento 2 será, como veis aquí, menos 125i más 490j. Me está diciendo que su velocidad es descendente y hacia la izquierda. Por eso sale un menos aquí delante de la componente horizontal. A partir de aquí, bueno, si quisiéramos calcular el módulo de esta velocidad, pues tan solo habría que hacer la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Pero al ser una magnitud vectorial, creo que de esta forma estaría respondida esa primera parte que me dicen que calcule la velocidad del fragmento. ¿Y cuál es la dirección de ese fragmento? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como referencia el momento mismo del estallido, que era este de aquí, que tengo aquí. Pues vamos a suponer que hubiera aquí la dirección horizontal y voy a tomar esa dirección horizontal como referencia. Entonces, la dirección, si lo hacemos como referencia a esa dirección horizontal, la podríamos hacer por medio de la tangente del ángulo. De manera que la tangente del ángulo que formaría la velocidad v2 con ese eje horizontal que podríamos pintar ahí, sería la componente i del segundo fragmento, es decir, v2 partido por v2x, es decir, componente vertical v2i partido por componente horizontal v2x. Como sé cada una de ellas, tan solo tengo que sustituir 490 entre menos 125. Y haciendo la función inversa a la tangente, que sería el arco tangente, obtendríamos un resultado que es menos 75 grados. Es decir, la velocidad del fragmento 2 tiene una dirección que formaría un ángulo de 75 grados, pero por debajo de la horizontal en el punto en el cual se produjo ese estallido. Con esto queda resuelto el ejercicio. Espero que te haya resultado útil, que te hayas enterado de cómo se hace. También que merezca la pena darle a un like y que te pienses el suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por tu atención.